Y bueno, a continuación tenemos la última charla, y aunque el gran título grande de la charla era el centro hospitalario, también tenemos un expositor que nos hablará acerca de la importancia de la calidad de aire interior en hospitales. Para ello, nos mostrará y explicará la importancia de conocer y aplicar el estándar que ASRAE ha dedicado por tantos años con constantes estudios para avanzar y evolucionar junto con los nuevos desafíos que el mundo nos plantea, como por ejemplo el COVID-19. ASRAE tiene versiones de este estándar desde el año 2008, 2017, 2021. Pero más de esto nos hablará nuestro próximo relator, René González. Ahora, bueno, unos problemas logísticos. Ahí abajo están. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso está Y de línea. ok, presente. A ver, yo antes lo escuché que estaban súper motivados, sobre todo con temas de calidad del aire, recirculaciones. El 170 es, como su nombre lo dice, calidad de aire interior en hospitales. Y en los hospitales se genera una pequeña paradoja. Nosotros en un recinto hospitalario nos vamos a mejorar, a tratar nuestras enfermedades, a operar. Y ninguno de nosotros se imagina que puede entrar a un hospital, una operación de una fractura y salir enfermo de tuberculosis. A eso se le denomina enfermedades intrahospitalarias. Las que a nosotros nos convocan, más que nada, son las que se transmiten por medio del aire. Me acordé de algo, a todo esto. No está en la presentación. Han escuchado a veces cuando ciertas personas dicen, oye, es que a mí no prendáis el equipo de clima porque yo me enfermo. A ver, nadie se enferma por el frío a no ser que le dé hipotermia. Lo que nos enferman son agentes patógenos, que pueden ser bacterias, pueden ser virus, mohos, diferentes componentes que se encuentran en el medio. Los estudios en Estados Unidos, los países del primer mundo, ahí pueden ver los números, es que 7 de cada 100 pacientes se infectan dentro de una instalación hospitalaria. Y en los países que no son del primer mundo, 15 de cada 100. Y estamos hablando que 1 de cada 10 pacientes pueden incluso morir. No es algo fácil, por eso a veces cuando nosotros hablamos de un pabellón y lo vemos como un lugar complejo, decimos, no, tiene que ser 60 renovaciones de aire y todo que sea aire exterior. Después vamos a entrar ahí a los datos de la importancia del filtrado, la limpieza. En la charla anterior yo les comentaron el uso de ciertas tecnologías purificadoras, hablaron del UV. Ustedes ya tienen que conocer que hay otras tecnologías. Después las voy a tocar más en detalle. Ya, el estándar 170 es parte de una familia de guías y manuales. No es un documento que se lea solo y tampoco es, voy a decirlo coloquialmente, un papeo de cómo se diseña un hospital. Créanme que si lo agarra otro ingeniero y toma el 170 y trata de emular las tablas, no le va a resultar un buen. Por eso hay una guía de cómo se utiliza, hay guías de cómo se diseñan incluso los espacios, hay manuales de interpretación, hay guías para salas en específicas. Por ejemplo, algunos conocerán las guías de salas blancas, que influyen también en el 170 en algunos recintos. Hay
El 170, de hecho, en sus tablas de espacio de aire, está lleno de notas abajo, letras en chiquitito, revisar esto, revisar esto otro, porque, como les digo, el 170 no se interpreta por sí solo. Es una familia y cuando nosotros lleguemos a diseñar cualquier instalación médica, hay que verlos en su conjunto. Y no solamente verlos en su conjunto, sino que adaptarlos a la realidad que se está diseñando. No es lo mismo un hospital con un CESFAM, con una clínica, donde la adaptación se tiene que hacer también viendo los recursos que van a haber para el mantenimiento, la inspección y un largo etcétera. El estándar 170 toma tres espacios muy diferenciados. O sea, están los hospitales y las clínicas, están los pacientes ambulatorios, que serían nuestros CESFAM, AMU, SAPU, y está la atención domiciliaria. Me voy a detener en la atención domiciliaria, aunque quizás usted diga es la menos importante. En Chile ya hay empresas que hacen atención domiciliaria. Las que yo conozco, ninguna hace tratamiento de ella. Ojalá me equivoque. Y que hayan empresas que hagan tratamiento de ella. En el estándar también establece que si a ti te atienden en tu casa, tiene que haber un tratamiento de aire porque la calidad de aire se vuelve una necesidad médica. Eso es lo importante del estándar 170 porque no es solamente ingeniería como lo que estamos en una oficina, todos sabemos que la calidad del interior disminuye las concentraciones de dióxido, mejora la capacidad de las personas. Y cuando hablamos de atenciones médicas, estamos hablando de salvar vidas, de acortar los tiempos de recuperación. Es muy importante en ese sentido. Eh, me salté, sí, me salté una. Eh, cuando les estaba hablando del tema de las infecciones, hay esta formulita que es el que se ocupa como la cadena de infección. Hay algunas cosas que nosotros como ingenieros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, por ejemplo, con la virulencia ¿cómo se llama el del COVID? No podemos cambiar la virulencia del virus. Podemos cambiar la virulencia del ébola, de la tuberculosis, de la legionela, etc. Tampoco podemos cambiar el nivel de defensa del huésped. No podemos hacer que se alimente mejor, que haga más ejercicio. ¿Dónde nosotros podemos ayudar? Nosotros podemos ayudar en el tiempo, porque depende de nosotros el cambiar los tiempos de exposición. Y por eso en instalaciones médicas no se habla de tasas por metro cuadrado o número de personas, sino que hablamos de renovación. El sitio, ustedes dirán, nosotros como clima o eficiencia energética no tenemos nada que ver ahí, pero sí tenemos que ver. En la charla anterior ya mencionaron que la climatización, la eficiencia energética, la descarbonización, ya no son factores de una sola persona, son equipos de trabajo. Nosotros tenemos que trabajar junto a los arquitectos a ver nuevos diseños. Después, cuando les hable de la realidad de Chile, nos vamos a dar cuenta que nosotros nos hemos ido quedando atrás, a pesar de que en Sudamérica somos bastante puntelas. La dosis es lo que nosotros conocemos como la dilución. Nosotros podemos disminuir la cantidad de este virus o del peligro de infección por medio del aire. Entonces, como hay tres factores en esta fórmula, nosotros podemos incidir. El 170 está para eso, precisamente para que esa cadena de infección, por medio de nuestros diseños, podamos disminuir las posibilidades de infección. Nunca la posibilidad de infección va a ser cero. Eso, tenganlo claro. Que dependen de otros factores que no los podemos cambiar hasta el momento. Todavía no se ha descubierto, por ejemplo, el tema de la detección de virus in situ. Estamos hablando que hay partículas de virus que son menores a los 5 micrones. La del COVID que se transfiere por gotículas de agua también lo hace más complejo. Entonces,
¿Por qué yo estoy presentando el 170? Yo les voy a contar algo súper personal. Yo partí trabajando con la norma española, por una cuestión súper simple, tenían en español. Así de simple. No es que haya sido mejor. Y cuando empecé a hacer los diseños, me di cuenta que eran súper rígidos en el sentido de que no premiaba la buena disposición del difusores, la ubicación del retorno. Mi aire exterior era el mismo si yo ponía un difusor ahí y la rejilla de retorno en la palmeta. Cuando me di cuenta de eso dije, no, yo quiero dedicarle tiempo a hacer diseño un poquito más ideal. Yo creo que eso es un pensamiento que tiene cualquier diseñador que busca que sus diseños sean lo más eficientes posible. Cuando me encontré con los estándares de ASHRAE, los factores de mezcla de aire, los factores de distribución, existían estos cambios de tasas de aire. Por eso, cuando uno evalúa un proyecto que no es tuyo, a veces nosotros tenemos memorias de cálculo que son más bajas, uno no ve, no está viendo tan allá cuando están las cuestiones costumbre a veces de los diseñadores o técnicas que ocupan para la distribución de aire. La estandarización de ASHRAE, no solamente el 170, el 62.1, el 51, el 52, buscan lograr que estas técnicas, que este mejoramiento se perfeccione con toda una base de base de datos, de edificios, con investigaciones. Lo segundo, hay estándares, hay manuales, hay guías, es como, está todo hecho, no hay que descubrir la rueda, los tomo, los aprendo y le saco punta al lápiz. Esto es súper importante, que después también lo voy a tocar. Ustedes vieron en la presentación, un libro que es súper antiguo. Y los comités eh, funcionan de acuerdo a la norma ISO en lo que es estandarización. Funcionan por consenso. ¿Qué significa un consenso? En que está todo. Lo que queda en el logro tienen argumentos tan sólidos, que todos votan a favor para implementarlo. Y así también hay un mejoramiento continuo. Si yo comparo, por ejemplo, el 62.1 del año 98, no tiene nada que ver con el 62.1 del 2022 después del COVID. ¿Por qué? Porque ocurren cosas como la pandemia. La pandemia, bueno, todos han escuchado el síndrome del edificio enfermo. Ya lleva como 15 años en boca, ahora ya no se habla mucho, pero en su tiempo era terrible. Vayan a los edificios del centro, agustinos, teatinos, todos tienen así. Son pocos los que han tenido mejoramiento o han mejorado las tomas de aire exterior. Uno entra y se sofoca, te da sueño cuando ponen la calefacción. Toda esta investigación y desarrollo, como les digo, se acumula, es como si un niñito fuera creciendo y se va fortaleciendo y lo que es hoy en día HRAE lo hacemos por. El desarrollo es porque HRAE también tiene laboratorios donde prueba, tiene convenios con empresas que, oye, las empresas no trabajan por bolitas de dulces. Las empresas que hacen investigación y desarrollo y que se alían con ASHRAE es porque buscan también ser punta de lanza en sus productos. Cuando llega un producto patentado, por ejemplo, algún refrigerante, algún tipo de difusor, algún tipo de purificación de aire, delante nosotros no los mencionamos y yo ahora voy a tirar el combo porque en realidad mi compañero fue bastante protocolo. ASHRAE no valida el uso del ozono. El ozono en la estratosfera es fantástico. Bloquea los rayos ultravioleta, pero a nivel de suelo es veneno. Y
Por ejemplo, en Estados Unidos hay normas de concentraciones de ozono. Nosotros también tenemos normas de concentraciones de ozono, pero que son un poquito altas. No existen investigaciones ni pruebas fehacientes de lo que hace las bajas concentraciones de ozono en el largo tiempo. Como por ejemplo, antiguamente, y no estoy diciendo que el ozono sea lo mismo, no existía con el asbesto. Pero todos saben lo que produce el asbesto hoy en día. Por eso X-Ray nunca recomienda tecnologías que no tengan la madurez que se pueda demostrar. También, a mí, yo mismo he diseñado o he recomendado el uso de ionización plasmática. Es como la boga, oye, tiene unos efectos espectaculares, cambia el estado del aire, lo hace plasmático, rompe la, la carcasa del virus y después este se muere. Pero la ionización plasmática también puede generar ozono, porque al cambiar el electromagnetismo del átomo, puede hacer que dos de oxígeno se junten con una de oxígeno y tenemos ozono. Entonces también puede producir concentraciones bajas de ozono. Uno quiere ser más responsable, entonces yo en ese diseño también puse unos sensores de ozono. Y así yo puedo dormir tranquilo. Pero no es algo que recomiendo extraer. ¿Por qué? Porque no existe el tiempo y la madurez para recomendar el tipo de tecnología. En cambio, la luz UV está ultramente probada. Hay ensayos de la distancia. Le puedo dar en Perú, yo me reí. Encima me reí del hospital porque decía, oye, se pasaron para pavo. Pusieron las luces ultravioleta en el techo apuntando hacia abajo. ¿Se van a morir todos? A todos les va a dar casa. No, porque estaba estudiada que esa luz, su onda, terminaba a los 70 centímetros. Entonces ellos tenían una capa invisible a 2 metros, y a no ser que entrara una persona que medía más de 2 metros, y los peruanos no son muy altos, no iban a tener ningún problema. Y bajaron la concentración de toxicidad. Una de las maneras de ver referencia de la toxicidad o la calidad del medio ambiente es usando el CO2. No es una medición directa, como tú decías, pero como las concentraciones son parabólicas, se ocupa el CO2 para extrapolar otras concentraciones de otros agentes contaminantes. Por ejemplo, estas alfombras también generan, también han escuchado los VOC y un sinnúmero, el plástico de los autos, el sol. Como último, tenemos la aplicabilidad. Mucha gente cree que los estándares ACRAE son como leyes esculpidas en piedra. Eso no es así. Eso no es así. Y después les voy a explicar por qué. El tema de la fabricación que decía al final, ya se lo mencioné, que todas estas alianzas con empresas, hay empresas que buscan cumplir los estándares. La American Air Filter, por ejemplo, trabaja con el estándar 51.1, los ensayos de laboratorio están sumamente estudiados, ya saben las concentraciones de partículas. También es súper bueno el europeo, ¿sí? Cuando hablan de los G4, F tanto, pero ojo con eso, porque no son comparables. Mucha gente trata de comparar filtros con filtros, no señor. ¿Qué pasa en Chile? Nosotros tenemos un caos momento. Nuestra norma se ha construido igual que en Francia. Nosotros tenemos diferentes herencias que vienen del... el 170 no sé, es más o menos nuevo, creo que es como el 2008. En otro de las diapositivas tengo la fecha exacta, pero antes era una sección del 62.1. Y el 62.1 cuando partió también trabajaba con tasas de ventilación y todo eso. Una parte de lo que tomó las normativas chilenas fue precisamente, lo tomaron de allá las renovaciones y quedó como que era entre 15 y 20, y después algunos servicios regionales los subieron a 24 por seguridad y te argumentaban que no había plata para comprar los EPA, entonces era imposible que hiciéramos recirculaciones, pero todo ha ido cambiando. Tenemos el decreto 161, que habla de todo, cómo son los pabellones, cómo es la arquitectura, están ahí
inmóviles hace un montón de años. Tenemos el decreto 58, todo el que ha diseñado un hospital, un CESFAM, se ha encontrado con las famosas normas técnicas. Dios, les voy a dar un dato curioso. Llevan un mes en consulta pública. Han habido 4 personas que han hecho observaciones a la LTV. Así que como yo sé que están todos súper interesados, yo espero mañana llamar al MinSal y decir, oye, recibimos 100 observaciones. Métanse a la página del MinSal, va a aparecer decreto número 58, van a estar abiertas las consultas públicas. Por favor, háganle observaciones. Son como 50 recién. Están cirugía mayor, cirugía menor, laboratorio, bodegas de no sé cuánto. Y todas esas cuestiones vienen de los años 90, donde no existían investigaciones y eso es cuando uno hace un diseño, te lo exige. No todos los hospitales, porque hemos ido moviendo la vara y el Estado se ha puesto un poco más previsor, sobre todo porque nosotros hemos firmado los protocolos acerca de descarbonización. Y las antiguas formas, créanme que no son nada amigables con el medio ambiente. Está el DS594, todos lo conocen, también estuvo en consulta pública, llegaron 4 observaciones de aire, estoy hablando. Los 30 metros cúbicos, los 20 metros cúbicos hora y bla, bla, bla. Eso está en el DS594. Pero en el fondo el capítulo RAE podría tener un comité para hacer específicamente las observaciones que tú dices que son pocas en el fondo. Sumar y... Sí, no, Leandro habló, él es el presidente de Gorma, yo soy el vicepresidente, se acabó el comité. Y nosotros dos, a veces nos acompañan más ingenieros que quieran participar en forma voluntaria, un día a tal hora nos juntamos. Llevo 2 años invitado. La otra vez me paré en un evento de una marca y reté a todos mis colegas. Porque cuando el DS594 no recibió, porque yo a todos los escucho criticar el DS594. Y cuando vi los nombres, no estaba ni uno. Pues había un arquitecto, a mí me sorprendió, y él hizo una observación de aire. Así que voy a repetir la invitación de Leandro, háganse parte, a Israel le ha costado muchísimo llegar a ser escuchado. No nos escucharon, por ejemplo, para los casos COVID, y teníamos echando amonio cuaternario a las calles. ¿Por qué? Porque se necesitan que ustedes, como especialistas, se hagan parte de la solución. Porque, o si no, nos volvemos cómplices pasivos. El 283, no existe claridad de por qué cada requerimiento. Yo le he preguntado a directores regionales de por qué tengo que ponerle 24 renovaciones. Yo no te voy a firmar esa cuestión. O no la voy a diseñar. Ellos no. ¿Por qué? Porque es súper difícil encontrar de dónde vienen esos criterios. Hay unos criterios del 80 que todavía están válidos. Muchos que nos ha tocado diseñar, a veces hay unos PDF que yo creo que han sido escaneados del escaneo, del escaneo, del escaneo, pero ahí están en internet y están más encima están. Todavía hay inspectores fiscales que te lo exigen. Entonces, sabes que yo creo que ahí hay un tema que va más allá solamente la parte técnica que atañe solamente al diseño propiamente tal. Tiene que ver con que para tú poder firmar un plano, y de hecho a mí me pasó, porque a mí me llamaban, me conservo un alcohol, pero eso no es tan viejo, tengo como 50 y tantos años yo. Me pasó que tuve que ir o sea, el equipo colaborador mío tenía que tener más de, no sé, 1.000.000 de metros cuadrados de hospital clase, ¿y dónde pilláis a un viejo? Al final te llegaba un caballero, tú ir a hablar con los profes, oiga, profe, lo puedo meter al equipo. Entonces, claro, cuando tú trabajas con gente que hace todas las cosas bien, enviándole a un ingeniero que tiene 30 años haciendo las cuestiones de una cierta forma, estarle cambiando un criterio, Pero en el fondo ya... hay estrategias. Yo te entiendo lo que tú planteas. Yo no fui tan al choque, pero sí me hice amigo de algunos. No, claro. Entonces, como me hice amigo de algunos y después le decís con una cerveza, oye, sabéis que la estáis cagando.
igual te cree. Y vamos a llegar a otro punto. Bueno, por algo se construye un edificio en una duna. ¿Ah? Sí, es que yo te digo, o sea, al final, tú mencionaste que en verdad estamos mejor que muchos países de la región, Y de hecho ahora iba. pero sí, obviamente hay situaciones que tiene que ocurrir eso para que salte la alerta y diga, oye, espérate, pero aquí tenemos Y que pasó el improvisar. COVID. Y, oye, si los primeros infectados fueron enfermeras y doctores. No. Vaya, ya, no, dije que no iba a decir nombre en esta charla, pero vayan a los hospitales más antiguos, esos que son como del año 50, y traten de buscar un difusor o traten de buscar, no, sí, a veces ponen uno en la ventana, unos ventiladores centrífugos y que entra el aire así, o unos axiales, y uno ve las aletas de ese axial y tiene como así una alfombra de pelito. Pero realmente sí hay un mejoramiento en los últimos. Si ustedes toman los últimos, hay algunos hospitales que han sido concesionados, pero no existe una política de eso. Y eso yo lo tengo súper claro. Siempre han sido mejoramientos que han dependido de personas que han estado en el lugar, han tenido el conocimiento o se han dejado asesorar para hacer mejoras. ¿Es posible mejorar? Sí, no, mucho para mejorar. Dicen que los atletas que no hacen los 100 metros en 9 segundos tienen todo ese delta para mejorar. Pero no nos quedamos ahí. No somos lo peor, tampoco somos punta de lanza. Depende de nosotros qué mejoramientos pueden hacer. Ese de ahí, ¿de dónde me lo robé? Es recordado. Sí, no, este es un NTV. Está sacado textual. 100% aire exterior, entre 12 y 20 renovaciones de aire. Presión de interior positiva. Ya, pero bueno. Esto es una mejora. CES. Llegó CES. Y CES hizo un manual justo para hospital. Fue el argumento que más feliz me hizo cuando yo ya le podía decir al IFO, decirle, ya ok, tenéis la NTV, pero tenéis CES. ¿Tú quieres que tu hospital sea CES o lo hago como la NTV? Porque si lo hago como por la NTV, no va a ser CES. Y como fue bien poco corto, como en realidad a estas autoridades sí les interesan este tipo de certificaciones. Por ejemplo, ahora hace poco el Hospital de Alto Hospicio fue premiado CES. Porque ese no es requisito, no todo el- pero sí hay otro requisito. Este creo que es un más 3. No sé si saben cómo funciona CES, con un sistema de puntos y prerequisitos que tienen que cumplir y después hay que subirle ciertos porcentajes. Es de otro estándar, sí que no se lo puede. Este es un hospital real, instalado. Fíjense el difusor, fíjense el diferencial de presión, fíjense en la rejilla en la esquina, una arriba y otra abajo. Recuerden eso porque después en la presentación, yo sé que a todos les gustan los pabellones y que vamos a hablar un poquito de ellos. Volvamos al 170 porque la introducción se nos fue demasiado larga, estamos contra el tiempo. Acá nosotros tenemos todo lo que entra dentro del 170. Los prólogos los puse a nivel 0, nadie los lee, son súper importantes. ¿Por qué? Porque aparecen las diferencias que tiene un estándar con el otro. Tiene los cambios políticos que puede tener un comité. Hay visiones diferentes. Recuerden que nosotros somos personas y las personas se pueden equivocar. Hay incluso universidades que han hecho que un estándar vire hacia cierto sentido. Israel, ahora por ejemplo, está con un lema que tiene que ver con la descarbonización. Pero hasta hace poco Estados Unidos tenía un presidente que negaba el cambio climático. Israel es una asociación sin fines de lucro y no depende del Estado norteamericano. Eso que lo tenemos súper claro. Por eso hay miembros en todos los países.
A diferencia de Chile, es que los estándares RAE pasan a ser, en nuestro caso, serían como la norma chilena. Y cuando una ley habla de una norma, pasan a ser ley, pero depende del estado. Hay estados que incluso tienen valores que son más altos que el estándar. Los gringos le dicen código. Una cosa es estándar, otra cosa es código. Código es Cuando ley. cita un estándar. Exacto. Y también pasa en nuestra jurisprudencia, cuando por ejemplo nosotros podemos, la 3308, que es una traducción del 62.1, es norma en Chile desde el 2014. La 3309 estaba desde el 2014 y ASHRAE logró entrar y se actualizó el año pasado. No, en ese tiempo todavía éramos malos para hacer la difusión, entonces no nos tiramos las flores. Pero ahí también hicimos otro plan. Es un lobo sin colmillos, pero la UC no, porque la UC es ordenanza. Si la ordenanza habla de la norma, se vuelve ley. Así que ojo con eso. A veces la NSH4 eléctrica, todos acá saben que lo eléctrico a veces es porque ellos lo ampara una ordenanza. El propósito. Requerimientos de diseño, porque en hospitales no es solamente confort. En hospitales estamos hablando de vida, así que la asepsia también se vuelve en tema de real importancia. Y olores, porque son temas de olor. El alcance del estándar, yo ya les mencioné que tiene estos tres ámbitos, que es hospitales, clínicas, CESFAM, atención domiciliaria, y sirve tanto como para edificios nuevos, edificios antiguos y ampliaciones, e incluso reducciones. Recuerden que como clima depende de los espacios, tú si le sacas un pedazo al envolvente, estás cambiando tu diseño de clima. Después en el capítulo 3 habla de varias definiciones que más o menos es para que nos pongamos de acuerdo de qué habla el estándar. Algunos nombres, es el AHJ, pensemos que el IFO, o el inspector técnico, el gobierno, puede ser un privado también. Los AI, que son aislamiento, las áreas de cuidado, la atmósfera controlada. Ahora yo todavía no estoy haciendo un aterrizaje con lo que hay en Chile. Nosotros, yo trabajando en un taller con algunos reconocidos profesionales del rubro y con probada experiencia en hospitalaria, nos demoramos casi 8 meses en encontrar todos los recintos de los nombres que ponen Chile, a tratar de encontrarlos donde correspondía. Porque en Estados Unidos no tienen idea qué es el OIRS. O, bueno, usted me acá. Bueno, esto es uno de los cambios del 170. Antes había diferentes tipos de salas de operación. Clase 1, clase 2, clase 3. Muy similar a Chile y a la norma europea. Eso se cambió. Ahora existe una sala de operaciones que tiene un concepto, o sala de cesárea. ¿Por qué? Porque cuando veamos temas de difusión sin aspiración, que a mí nunca me lo enseñaron así, a mí me lo enseñaron como difusores de flujo laminar. O había otro nombre que era más bonito, pero no me acuerdo. Difusor de flujo, no sé cuándo. Ya lo vamos a ver. Esto también está estandarizado en ACRAE, en el Fundamental aparece una explicación súper buena de los tipos A, B, etc. Requisitos de cumplimiento. Aparecen todos los requisitos que uno debe cumplir, tanto para edificios nuevos como para edificios de accidentes. Lo que les mencionaba antes, las alteraciones de los espacios, alteraciones del equipamiento, cuando si yo le saco parte del envolvente, mi equipamiento queda sobredimensionado, tengo que pensar en el ciclaje, tengo que pensar en los ventiladores, si estoy cambiando mi diferencial de presión. Todo yo en los hospitales lo tengo que ver como un margen. Porque en la charla anterior ya escucharon, los hospitales son los edificios que más gastan energía. Y no podemos
no dejar de gastar. A veces en algunos edificios la eficiencia energética que te recomiendan es, oye, de las 10 luces apaga 6. En un hospital no puedes. No se puede porque funciona 7 días a la semana, 24 horas, 365 días. Los requisitos administrativos, les puedo dar un consejo. En Chile a veces nosotros tenemos las bases administrativas, tenemos los criterios de diseño, porque no sé a quién se le ocurrió que entre más artículos, normas y cuestión, es mejor. Es lo peor que puede haber. ¿Por qué? Porque lo único que hace es que cuando queramos diseñar un solo recinto, nos vamos a encontrar que hay 4 documentos diferentes que me dicen cosas contrarias y que no las puedo conciliar entre sí. Por eso, si alguna vez se meten con un hospital y los que ya se han metido, ya han pasado por esto, ya lo tienen claro, soliciten un documento firmado que me especifique qué es lo que yo tengo que hacer. Y ocupen su criterio como ingeniero o sus conocimientos para recomendar el mandante, porque recuerden que muchas veces el mandante no sabe de lo que está hablando y solamente está repitiendo algo que escuchó. Es súper importante que ustedes como especialistas le digan, yo te recomiendo esto, por esto, por esto, por esto. Esa es otra de las cosas importantes que tiene Churra. Estos estándares, el conocimiento de los estándares, el saber qué estamos hablando, nos da una base súper importante para nosotros poder argumentar. Cumplimiento, detalle de construcción, esto ya lo tienen. En los cumplimientos es todo lo que yo tengo que cumplir de acuerdo a lo que me contrataron o lo que el mandante espera. A todo lo que es el tema de la planificación de los espacios, lo que yo les mencioné, cómo lo ubico, para cuántas personas va a ser ese diseño. No es lo mismo un CEFAM para 40.000 personas que uno para 20.000. A veces antes se llamaban CEFAM de mediana complejidad, baja complejidad. Son diferentes. Y las atenciones, por ejemplo, de urgencia de un modelo, porque acá en Chile, esa es una de las cosas buenas que ha hecho Chile, llegó a tener un Lego. Entonces ese Lego lo reubica dependiendo de para cuántas personas, que puede decir, ¡ay, qué rígido! Sí, pero el ahorro que genera ese Lego es súper importante para el país. Recuerden que cada una de esas inversiones es plata a todos nosotros. Adelante. Todo lo que es la planificación es cuando nosotros sí debemos prender una alerta, por ejemplo, en el tema de los espacios. Me ha tocado ver hospitales, lamentablemente, que por los espacios reducidos, en el piso mecánico en donde deben ir la UMA, están lamentablemente muy juntos. Incluso los espacios de mantenimiento son complejos. Imagínense cómo están las expulsiones de aire. Por eso también hay que ver el tema de cuáles son las direcciones de los vientos prevalecientes. Que si yo estoy expulsando a una fachada sur toda mi extracción y después el de eficiencia energética me dice que después de la climatología todo el viento es de sur a norte, piensen hacia dónde ese aire que se supone que está contaminado está entrando. Incluso me ha tocado poner medidores de dióxido en salas mecánicas y con mayores concentraciones que el eléctrico. Todo esto, porque ahí uno se encuentra con dos cosas. Primero está la expertise de cómo tú vas poniendo toda esta UMA, porque las UMA ya no son tan chiquititas. Y en 2 pisos y ancha, y dependiendo del recuperador de calor, vamos creciendo. Cada día más cara. Y por eso, y como son tan caras, porque tienen bandejas de acero inoxidable, tienen dispositivos de la NASA y la cuestión. Por eso es tan importante también ubicarlas bien para que esa inversión valga la pena y cumplan el rol que tienen, que es salvar vidas, que es que la gente se pueda mejorar con mayor valor. Los requisitos del propietario, acá voy a hablar acerca de un tema de que el estándar no es escrito en piedra.
de acuerdo a las realidades, en Estados Unidos no van a encontrar en el 170 una sala que diga, por ejemplo, aislados. Pero en Chile yo les voy a contar que hay salas de aislados que ocupan para el enfermo de tuberculosis y que también ocupan para el inmunodeprimido. Dice, es una contradicción en sí misma, porque el inmunodeprimido debería tener presión positiva para que no le entre ninguna bacteria del... Pero si yo pongo a un enfermo de tuberculosis con presión dispositiva, contamina todo el hospital. ¿Qué se hace en esos casos? Se diseña una UMA que pueda trabajar tanto a presión positiva y presión negativa. Y se capacita a la enfermera, a los operadores, que hagan el cambio, que hagan la sanitización cuando quiera uno. Yo pensaba que no se podía. Otro de los beneficios que tienen los actuales es que nosotros podemos mandar correo a los comités. Y los comités contestan. Y si la pregunta es muy buena, te hacen hasta un adendum. Te ponen en los agradecimientos. Gracias a este señor que preguntó tanto, se hizo esta corrección al estándar. Y después la nueva versión del estándar, eso ya no es un adendum, es parte del estándar. El manejo de la tasa de extracción también es útil para esa cuestión, porque en el fondo para no complicarte con el manejo de la capacidad técnica, entre comillas, de la UMA, en este caudal constante, mejor aumentáis la tasa o bajáis la tasa y ahí la de presión. Sí, pues, pero la tasa se puede bajar a un límite. Si no veamos las tasas de espacio, ese es mi estándar, es mi límite mínimo, es mi piso. Yo no puedo estar por menos. Y por eso una de las recomendaciones es que yo regulo las presiones por la extracción y no por la inyección. Pero también he visto lo contrario. También he visto regulaciones por la inyección, pero ahí hay que sobredimensionar más. Genera otras problemáticas, pero no es el tema del... Así que hay que meter mucho control ahí. Y control bien hecho y bien puesto. Porque colocáis un sensor de presión donde no corresponde y no te anda ni para atrás. Eso no solo en un hospital. Hoy en día la climatización y el consumo que nosotros generamos entre el 50 y el 60% del consumo en el edificio. El control ya es parte del clima. Ya no se... Pero mucho que cuesta vendérselo a los clientes de repente y le digo, oiga, de hacer control a esta cuestión. No la hagas. Por eso le invito a que tome las normas técnicas, que revise si hay, por ejemplo, dispositivos de control y vas a encontrar que solamente está el diferencial de presión. Entonces tú puedes incluir con tu conocimiento y decirle, sabe que yo le recomiendo también sensores de CO2, sensores ocupacionales. ¿Por qué? Porque el estándar 170 me dice que esa sala, cuando no hay gente, tiene que mantener una presión de 2,5 pascales, pero no Y el necesariamente... otro problema típico que se produce es que en vez se sigue usando diferencial de presión para definir caudal. Cuando la verdad es que lo que ahora tenéis que hacer es usar un sensor de velocidad y sacado el tema, y eso te permite mantener independiente el caudal de la saturación de filtro, y eso te permite entonces que ya el control de la presión de la zona por extracción más inferior o superior al caudal de inyección de la UMA mantenga el diferencial de presión que tenéis que tener respecto al sector aledaño. Y eso ya significa un sistema de control que no tiene nada que ver con lo que se hacía hace 20 años atrás. Yo creo que es una visión, no puede que discrepan en cierta parte. Porque evitáis el diagrama de la araña de control respecto a la saturación de los filtros para el caudal del aire. No me quiero meter a los algoritmos de control, pero Bernoulli sigue tan válido. Entonces, cuando yo tengo una presión y teniendo los espacios, yo puedo calcular caudales porque hay fórmulas que lo prueban, que están. Pero también te puedo encontrar válido que un sensor de caudales mucho... Sensor de velocidad, en realidad, ni siquiera caudal. En instalaciones existentes, cambiando el tema, yo tengo que tener otras complejidades. Tengo que, por ejemplo, saber que ese hospital va a seguir funcionando. Nosotros ahora en Chile lo hemos visto en varios hospitales en donde se han hecho mejoras, se han hecho retrofits, se han remodelaciones, y la central sigue porque, oye, los enfermos siguen teniendo. Entonces, el estándar 170, también en sus capítulos, considera cómo debo proteger la zona, cómo yo puedo trabajar, porque hay ciertos requerimientos que no siempre en Chile se han cumplido, que es como el tema de la redundancia o los porcentajes que yo tengo que ver, o a veces que es por tema de presupuesto. Que falla una bomba, no la arreglan, después cuando la quiero arreglar, ahí me están a ver. Sistema de equipo,
distribuciones de aire, más que nada acá viene todo el listado del tipo de difusor, el tipo de paneles radiantes, el tipo de fan coil, etcétera, etcétera. Hay ciertas recomendaciones que hace que a esos, por ejemplo, a esos tres tipos de sala tienen que estar conectados a los sistemas de emergencia y por ende también sus fuentes tienen que estar conectadas a sus sistemas de emergencia. Se recomienda, por ejemplo, en ese caso, ocupar equipos más grandes y ocupar chicos que funcionen, porque o si no, te van a dar grupos de electrógeno del porte de un Transantiago. Y tampoco. Y cuando tenés las manejadoras con control, el tablero lo dejan en el sistema común y corriente, te apagan la luz y sacan el control de la luz. Estimado, perdón, por tiempo de la universidad nos quedan 4 minutos de exposición. Así que, gracias. Bueno, 1407 kilowatts, redundancia, no voy ni siquiera en la. Acerca de los manejadores de aire, ya lo hablamos, tienen requerimientos de bandejas de acero inoxidable, el tema de las pruebas de infiltración en los recuperadores de calor, no les quiero hablar detalle que diferentes tipos de recuperadores de calor y a veces te exigen uno. Me ha tocado que me han exigido las recuperaciones de calor por agua y por eso les repito, el conocimiento, la fuente es una herramienta súper poderosa para que nuestros diseños y los hospitales que nosotros podamos tener sean de mejor calidad, depende de mucho de nosotros. Acá está todo el tema de los distanciamientos de las tomas de aire, en que tienen que estar con diferentes fuentes de contaminantes, dependiendo de los vientos. Actiorae sí permite esto, la disminución cuando las UMAS son certificadas, cuando tienen tecnologías propietarias que uno puede comprobar. Lo mismo pasa que cuando las fuentes de calor están a diferentes alturas o tienen condiciones climáticas, uno por medio de una simulación también puede ocupar distancias menores a esas, pero las recomendadas por Actiorae son esas. Eso es lo que acabo de decir. También el tema de los filtros EPA en cuando tengan a un contaminado y las velocidades recomendadas, qué tiene que pasar el aire por esos filtros para que no contaminemos el medio ambiente. En temas de filtración, me lo voy a saltar completo porque está todo súper clarito en el 55.1 y en el 55, en el 51.2, que están todos los ensayos, los tipos de filtros, y ya estuvimos hablando acerca de purificación, los paneles radiantes, las conocidas vigas frías, las losas, los tipos, cómo deben ser las bandejas de intercambiadores, las torres de enfriamiento, los distanciamientos, todo eso también está en el estado. Humidificadores, distribución de aire es súper importante y no me lo quiero saltar, está el tema de los grupos de tipos de difusores. Esto no mucha gente lo toma en cuenta y por eso les mostraba que se fijaran en el tipo de difusor que había en el pabellón, porque no era del grupo que correspondía de lo que debería haber en un pabellón. Pero a veces los proveedores también venden productos el más caro y no es el que es el mejor. Esto está en el fundamental, ¿no? Estos datos en el fundamental está súper bien explicado cómo son los flujos dentro de una tecnología de difusor, cuando son de geometría variable, cuando ahora hay difusores con servomotores que cambian las distancias, ya no es una tablita rígida. Esto es lo que recomienda Actiorae hoy. El baño con flujos laminares sobre el paciente tratado. Y acá hay diferentes modelos y yo rescaté el modelo del por qué Chile usaba este método de que 100% aire exterior, porque está tomado de una Actiorae antigua, 62.1 de 1989. Me costó muchísimo encontrar de dónde estaba la fuente, pero un amigo, un funcionario de la H, me prestó la información y tenía muchos conceptos. ¿Eso les suena a algo? Estos son nuestros pabellones. Ahora están cambiando. El Barro Luco, por ejemplo, que otro colega lo diseñó, ya impuso el método Actiorae, es flujo laminar en el centro y además unos que se parecen a difusores lineales que me generan una barrera. Con esto, yo aseguro que la zona de operación esté libre de contaminantes. Este también lo recomienda Actiorae, pero
hay que tomar otra, acá es más complicado el tema de la velocidad. Recuerden que nosotros ocupamos rejilla arriba y abajo. ¿Por qué? Porque estos volúmenes, porque recuerden, lo importante es la velocidad de salida del cursor y la altura. Porque este barrido tiene que ser de techo a piso. Entonces, si a mí me cambian el porte del pabellón, me cambian las áreas de difusión. Porque los rangos que yo tengo entre la velocidad más baja y la velocidad más alta son pequeños. Y esto hay que pelear. Eso sí, estás buscando tu flujo laminar, No, sí se, turbulencia en todos lados. sí se puede. Por ejemplo, el estudio antiguo, por ejemplo, en los CFD, explicaba que la presencia de los 4 difusores con los chaf era de esa manera. Y de esta forma se hacía el baño. Esto es la norma europea, los que están acá. Si se fijan, ellos siguen con la clase 1, clase 2 y clase 3. Y establece diferentes difusores. Fíjense lo que pasa cuando yo tengo difusores de este tipo, del grupo A, yo genero turbulencia. Entonces, contaminantes se me devuelven a la mesa. Entonces los clase 2 y los clase 1 son iguales a los de Schrader. Esto me lo voy a saltar porque son explicaciones básicas. Además, mi colega ya hizo una explicación de esto mismo con un dibujo mucho más bonito que el mío. El tema de las presiones, recuerden que en Chile no se ocupan las esclusas. Y las esclusas es algo que ayuda mucho a las clínicas y hospitales en Estados Unidos que sean más eficientes. ¿Por qué? Porque yo genero una doble barrera para que esa energía no se me vaya. Tú acá en Chile entras a un pasillo de pabellones y te vas a encontrar con que 3 pabellones están abiertos, la bodega de enfermería está abierta, las enfermeras dejaron la puerta abierta y la bodega de material está abierta. Por lo tanto, toda esa climatización que está ocupando el panel quirúrgico, como está tomado en el control y nadie le ha dado la señal, sigue tirando aire a todo lo que da. Y está tirando un aire que es muy costoso, porque el filtro de paz cada vez está más caro y lo estoy tirando a lugares que no importan. Esto, ¿cómo se interpreta? Es súper simple. Tenemos la presión, la mínima cantidad de aire. Si yo me voy a operar de un room, ustedes decían, no, es que no se pueden hacer recirculaciones. ¿Pero qué me está diciendo el estándar? Me está diciendo que son 4 solamente de aire exterior. 4, no 20. Eso es 16 veces menos energía. Estas 20 son las recirculaciones que hace por medio de la UMA. Acá me dice si yo puedo recircular dentro de la habitación. Por ejemplo, si tuviera un fan coil. Todo esta me dice no, no lo puedo hacer. Por lo tanto, si yo quiero recircular, mi retorno tiene que volver a pasar a la UMA y toda la batería de filtrado. No puede existir un bypass. Que también me ha tocado ver, sobre todo con los PABs que están de moda. Acá están las temperaturas de diseño, se corresponde la humedad relativa. Recuerden que nosotros tenemos pabellones de aislado donde yo tengo que aplicar 2 criterios distintos, tengo que aplicar los más desventajosos. Y la temperatura más desventajosa, porque si el médico en jefe de esa clínica quiere tener una sala de operaciones neonatológica que llegue a los 30 grados, yo se lo tengo que diseñar. No porque el estándar me diga 22, yo lo tengo que hacer a 22. Si mi cliente me está pidiendo un estándar mucho más alto, yo se lo tengo que dar. Y eso ocurre en algunas clínicas que tienen más lucro. Porque recuerden que el estándar es mínimo. Yo puedo generar mejores condiciones de aire, pero lo que me dice el FRA es que cuando yo mejoro, tengo que fundamentarlo. ¿El por qué? Tanto porque estamos en una crisis global acerca del uso de la energía. En la fase de construcción, súper importante la protección del material. He visto hospitales en donde su fase de construcción parecen chiqueros, verdaderos basureros, donde he visto cañerías llenas de polvo, los ductos. Oye, después eso se instala y ya tenéis la colonia creada. Eso es súper difícil sacarlo cuando ya te cerraron el cielo. Entonces, los criterios del estándar habla todo un tema de la protección de materiales, del uso de los materiales. Cuando hablaba acerca de edificaciones net zero, desde cero, claro que hay procedimientos y donde se hace todo el seguimiento del tipo de material que tú compras, cómo fue la fabricación de ese material, porque no es lo mismo cuando ese material ha sido construido con las mayores normas europeas o fue hecho en otro país en donde trabajaba el niño puro diésel
La protección de la área ocupada, hay que tener mucho ojo porque yo ya supe de un caso en donde hubo una contaminación cruzada de la zona de trabajo a una zona que estaba en funcionamiento porque no cometieron, esto generalmente se coordina con el mandante. Las Magna les dice claramente cómo se hace la limpieza de ductos. Estamos casi terminando. El capítulo 10 habla de todo cómo es la puesta en marcha, súper sensible. Yo les recomiendo que se lean la red estándar 111, porque si les empiezo a hablar ahora cómo se hace regulación, no vamos a terminar. Lo que sí, ya que hay personas de control, voy a hacer una recomendación. Eso de hacer que la PAB haga la regulación automática es un graso error. Las mallas de Kirchhoff establecen que yo tengo que tener igualdad de fricciones en todos mis ramales. Y las válvulas de aire generalmente actúan, la válvula de aire es como una válvula de mariposa, si la llevo a agua. No es lineal. La regulación la tiene entre el 80 y el 100% de cierre. Es así una distancia. Si yo ocupo esa distancia para compensar y regular los difusores en mi puesta en marcha, esa cuestión no va a regular y no va a ser eficiente. Para algo existen los dampers y los zapatitos chinos y las cuestiones. La regulación se hace en esa etapa. No cuando el señor de control terminó la etapa. Hay válvulas de aire ahora que se pueden ocupar. Sí, y no son caras, o sea, son el equivalente a un damper de contrafuego. ¿Por qué esto está? No me recuerdo. Documentación, súper importante. Todo lo que es protocolo, todo lo que es prueba, todo eso tiene que ser entregado al operador. Me ha tocado entrar a clínicas que fueron entregadas hace un año y el pobre operador no tiene ni siquiera los seteos de temperatura de diseño. Esas cuestiones se guardan, pero porque además puede tener repercusiones legales. Como diseñador, como inspectores, como constructores, nos tenemos que preocupar de que la carpeta, por muy grandes que sean, en un hospital son gigantes, tienen que estar todo debidamente documentado. Pruebas de presión, regulaciones, aire, temperatura. Es una lata, a los instaladores se vuelven locos, porque pueden estar 3 o 5 meses regulando un pasillo. Toda la normativa y referencia ya me están mirando más feo que no sé qué, así que espero no haber sido muy aburrido. Muchas gracias. No hay más preguntas. Bueno, para que quede como una instancia a futuro, es demasiado probable que estemos en la feria frío-calor. Después le vamos a contar algunas novedades con respecto a nuestra gran amistad con la Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización. Así que los dejamos invitados a que sigan en contacto, que se hagan miembros de SRAE, se acerquen a nosotros. Y mi estimado José Miguel Cardemil, muchas gracias. Él fue el gestor que nos prestaron esta sala. Así que usted muy bien. Gracias. No se olviden de la hojita, por favor. Sí.